Hoy es un día especial para la ciudad de Marbella. Su club va a jugar contra uno de los clubes más en forma y grandes de Europa, como es el Atlético de Madrid. Pero esta ciudad ha estado ligada al club rojiblanco desde hace muchos años atrás, todo gracias a un hombre que conocemos hoy en profundidad. Hoy en el canal descubriremos quién fue Jesús Gil y Gil, el hombre polémico que dominó Marbella y el Atlético de Madrid. Jesús Gil y Gil nació en 1933 y empezó desde bastante joven a entrar en el mundo de los negocios. En 1967 fue el promotor de una urbanización en Los Ángeles de San Rafael, que pertenece al municipio de El Espinar, en Segovia, muy cerca de la ciudad de Madrid. En 1969, el techo de uno de los edificios de la urbanización cayó y esto causó la muerte de 58 personas y 150 resultaron heridas. El principal culpable fue Jesús Gil, ya que se le acusó de no haber solicitado los permisos necesarios para la obra. No hubo la supervisión de un arquitecto y tampoco había un plan de construcción. Además, se dice que hicieron la urbanización demasiado rápido y antes de lo previsto, sin tener en cuenta las cuestiones para que la urbanización fuera segura. Jesús Gil fue declarado culpable con una pena de 5 años de cárcel, aunque realmente solo estuvo 18 meses de cárcel, ya que Francisco Franco le indultó previo pago de 400 millones de pesetas. Bien, Gil, lejos de dejar sus negocios, siguió acumulando riqueza y sobre todo presencia en los medios de comunicación. Ya tenía un nombre cuando se presentó a la presidencia del Atlético de Madrid en 1987, para suceder a Francisco Javier Castedo, que había sido presidente interino tras la muerte, pocos meses antes, de Vicente Calderón, uno de los presidentes más importantes de la historia del club rojiblanco. ¿Cómo Gil conseguiría la presidencia? Prometiendo la llegada de Paulo Futre, jugador clave en el Oporto, campeón de Champions, y pocos meses antes de que ganara el Balón de Plata. Jesús Gil, con esa promesa, por supuesto, ganó las elecciones con casi el 50% de los votos. Gil llegó a la presidencia y la verdad es que hay que decirlo, ganó muchos títulos con el Atleti, logrando una Liga y 3 Copas del Rey. Pero, también hay que decirlo, su presidencia estuvo envuelta siempre en polémica. Voy con algunos ejemplos. Dijo, por ejemplo, en rueda de prensa que no fichó a un jugador porque se rumoreaba que era gay. Insultó a su jugador, el Tren Valencia, solo por el hecho de ser negro. Además le llamó fracasado y 1000 cosas más que no puedo poner porque si no me desmonetizarían el vídeo. Aparte de los insultos, Gil también era un dirigente que no daba mucho margen a los técnicos. En 16 años cambió 49 veces de entrenador, pasando por el banquillo técnicos como Luis Aragonés, Radomir Antic o Arrigo Sacchi. Pero yo personalmente lo que más me impactó de su etapa en el club madrileño fue en 1997, cuando en una reunión de los presidentes de la Liga en Madrid le propinó un puñetazo al gerente del Compostela, que junto al presidente José María Caneda, que también merece un vídeo aparte, se estaban intercambiando insultos con el presidente del Atlético. Bien, aparte de la trayectoria en el club rojiblanco, a la que volveremos más tarde, Gil también entró en la política fundando su propio partido, Grupo Independiente Liberal o GIL. Se presentó a la alcaldía de Marbella y ganó por mayoría absoluta en 1981. Pocos días después ya empezó a hacer sus pinitos en la televisión en el programa Las Noches de Tal y Tal, donde el programa consistía prácticamente en escuchar a Jesús Gil decir barbaridades mientras estaba en un jacuzzi semidesnudo con mujeres en bikini. En fin, Gil ganaba cada vez más y más popularidad en Marbella, haciéndola una ciudad de lujos y excéntrica a las orillas de la Costa del Sol. Y claro, pues logró 3 mayorías absolutas durante todo su mandato. Pero no todo iba a salir bien para el expresidente atlético. La mayoría de clubes de España se volvieron sociedades anónimas deportivas al principio de los años 90, entre ellos el Atlético de Madrid.
El Atlético necesitaba 2.060 millones de pesetas para que pudiera seguir compitiendo, y en el penúltimo día de plazo no tenían dinero y nadie sabía cómo Gil y la directiva iban a conseguir esa pasta. Consiguieron con el visto bueno del presidente de Banesto, Mario Conde, ya que Caja Madrid se negó a hacer este préstamo al Atlético de Madrid, haciendo que el 95% del club pasara ahora a Gil, Enrique Cerezo, actual presidente y entonces vicepresidente del club, y Miguel Ángel Gilmarín, hijo de Jesús Gil y que aún sigue vinculado al club. Este préstamo quedó en el olvido hasta años después, cuando la Fiscalía Anticorrupción afirmó que se había hecho apropiación indebida y estafa, ya que de los 2.060 millones no se había devuelto una sola peseta y Jesús Gil y sus socios no habían aportado absolutamente nada. Pero no hubo cárcel para Jesús Gil ni sus socios, ya que el Tribunal Supremo en el 2004 afirmó que los delitos ya habían prescrito. Eso sí, dejó una deuda enorme en el club madrileño que han podido solventar con ventas récords o ventas de acciones en el pasado a grupos como Wanda o a empresarios como el israelí Idan Ofer, que posee actualmente el 33% del club madrileño. Y en Marbella también salieron casos de corrupción. En 1999 entró en prisión Jesús Gil por malversación, cuando aún era presidente del Atlético y alcalde de Marbella. En el 2000 fue arrestado por 4 delitos de prevaricación y la imposibilidad de volver a la política en 28 años, destacando el caso Camisetas, donde el ayuntamiento marbellí dio 450 millones de pesetas al Atlético, es decir, Gil dio dinero a Gil para que el club mostrara como principal patrocinador a la ciudad malagueña. Había malversado además 4.422 millones de pesetas y está en prisión preventiva a partir del año 2002. Siguieron más y más casos, destacando el caso Malaya, donde había una trama de corrupción bestial en la ciudad que salpicaba no solo a Jesús Gil, sino también a Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, e Isabel Pantoja, cantante española que era en el momento de la trama pareja de Julián Muñoz. Ambos, los dos últimos, fueron ingresados en prisión, pero Jesús Gil no fue inculpado o sentenciado en esta trama, ya que falleció el 14 de mayo de 2004 en Madrid por un accidente cerebrovascular. Su capilla ardiente se hizo en el Vicente Calderón, donde acudieron más de 15.000 personas. Y aquí acabó la carrera y vida de Jesús Gil y Gil, un hombre que dominó el Atlético y Marbella. Muchos dicen que hizo crecer a ambos proyectos, otros que los hundió bajo el paraguas de la corrupción. Cada uno decidirá. Eso sí, por primera vez, hoy Marbella y Atlético se unen en el terreno de juego para jugar la Copa del Rey. ¿Quién se lo habría dicho a Jesús Gil que un día este partido se llegaría a jugar? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que me he dejado mucho de Jesús Gil, como por ejemplo que tenía un caballo llamado Imperioso con el que hablaba. Hay muchas historias que quedan, o como diría Jesús Gil, queda tal y tal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.